tema de... Y justo Javier en redes sociales había compartido algo que él también había compartido sobre el sufrimiento tiempo atrás. Y yo pensaba, uy, si esto lo acaba de compartir, como que nos vamos a repetir, ¿no? Pero al final vi que era una predicación de 2019. Y no es que vaya a contravenir nada de lo que Javier dijo entonces, si es que alguno todavía se acuerda o lo ha escuchado recientemente, pero me viene el tema sobre todo con una indignación que tuve yo también en el año 2019, cuando abriendo el diario El País me encuentro con un artículo de opinión que reza el siguiente titular. Dice, del dolor no se aprende nada. Y yo la verdad es que me quedé de piedra, no solo porque contraviene todo lo que nosotros como cristianos creemos, ¿no? Sino ¿por qué con tanta facilidad hay gente que opina cosas que además son dañinas y que hacen daño a la gente, que además no es decir la verdad a secas, sino que es mentir sobre algo de lo que además hay experiencia sobrada, ¿no? De cómo nos desconforta o nos ayuda la experiencia de otros, ¿no? Acerca de que han pasado por lo mismo, ¿no? O el sentido que para nosotros termina teniendo el sufrimiento cuando le damos su lugar adecuado dentro de la vida. Porque a nosotros no nos gusta sufrir. Yo creo que a nadie le gusta sufrir, ¿no? ¿A alguien le gusta sufrir? Yo creo que no, ¿no? Si tienes que elegir entre el camino, entre sufrir y no sufrir, ¿cuál elegirías, no? ¿Te sientes obligado a elegir el camino que te va a causar más sufrimiento? En principio, no. Sin embargo, hay muchos equívocos acerca del cristianismo en el que algunos piensan que a nosotros nos gusta ser víctimas y nos gusta sufrir. Y el artículo se basa un poco en eso, ¿no? La primera parte, pues nos habla de la creencia irracional en que el optimismo influye en la curación. Por ejemplo, cuando uno pasa por una enfermedad. Y es curioso porque, en principio, nosotros no creemos que el simple optimismo o el tener una buena actitud te vaya a salvar de una enfermedad o incluso no puedas morir por el hecho de ser optimista. Pero está claro que la actitud sí que significa algo ante la enfermedad, ¿no? Y dice este hombre, dice el optimismo, a veces promovido por los propios profesionales de la sanidad, alimenta esa bestia que silencia y humilla a miles de enfermos que bastante tienen con no maldecir demasiado su perra suerte, ¿no? Ahora hablaremos de una maldición que está relacionado con esto y que viene en la Biblia y que habla de maldecir esa perra suerte de la que habla el artículo, ¿no? Y luego ya directamente el autor pues arremete contra el cristianismo y dice esa fe cristiana en el que el dolor purifica y enseña cuando el dolor no es solo eso más que dolor. Y ya para rematar, por no leer, que el artículo no es muy largo, pero lo que dice ya al final es demoledor, ¿no? Dice, yo defiendo a menudo que el sufrimiento me ha hecho peor persona, más egoísta, menos paciente con las cuitas ajenas, peor amigo. Echar sobre las espaldas de quienes han superado un gran trauma la responsabilidad de que nos iluminen y salven es injusta y despiadada. Y promoverla como se promueve una frivolidad insoportable. Bueno, para empezar, a nadie que está sufriendo le ponemos en la obligación de tener que darnos ejemplo o ser aleccionadores a los demás acerca de cómo hay que vivir o cómo hay que comportarse, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos queda cuando alguien nos dice que el sufrimiento es solo eso, sufrimiento y que no nos aporta nada y que no tiene ningún sentido y que al final el dolor es dolor y nada más, ¿no? Pues al final podríamos tener la actitud pues que, por ejemplo, tenía la mujer de Job, ¿no? Hablamos de maldecir la perra suerte, ¿no? Como dice el artículo, ¿no? Cuando le dice la mujer de Job a Job, ¿no? Le dice, ¿aún mantienes o retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, ¿no? Nosotros nos acercaríamos a alguien que está sufriendo y le diríamos, mira, lo siento, el dolor es dolor, esto es lo que hay, no tiene ningún sentido, es gratuito y aguántate. Y además sentiríamos que le estamos diciendo la verdad diciéndole esto. ¿Estamos haciendo de la necesidad virtud? Pues la realidad es que no. Y esto, sobre todo, tiene que ver con el malentendido o la imagen que tiene del cristianismo por muchas personas. Porque
no nos creamos que la gente conoce bien el cristianismo, no lo conoce. Primero porque está basado por el catolicismo romano, que es lo que muchos conocen, y luego incluso hasta eso tergiversado, porque muchas veces ni los católicos romanos defienden ciertas cosas de lo que tienen imagen algunos, ¿no? Por ejemplo, pues el hecho de que en realidad nosotros no creemos que el dolor sea deseable, ni que nosotros creamos que sea bueno o que en principio nosotros queramos sufrir. Por supuesto que no, ni queremos vivir como víctimas, ¿no? Hablando de o mirando acerca del dolor y de esa palabra que se suele relacionar con el dolor, que es la abnegación, ¿no? Una palabra que hasta donde yo sé en la Biblia no aparece tal cual y que según como la entendamos, pues se puede relacionar con lo que es el sufrimiento, entendiéndolo como los cristianos lo entendemos, o como algo que no tiene nada que ver, ¿no? Para que nos hagamos una idea de la idea que tiene el mundo acerca de lo que es el sufrimiento para los cristianos, pues seguro que algunos tienen la idea de la autoflagelación, ¿no? O la mortificación, ¿no? Uy, es que yo me redimo a base de hacerme daño, de autoflagelarme o de imponerme una penitencia. Eso no es el cristianismo. De hecho, buscando sobre la abnegación, me encontré en una web del Opus Dei estas curiosas definiciones de lo que es el sufrimiento como ellos lo entienden para los cristianos. Y dice, ningún ideal se hace sin sacrificio, niégate. ¿Es tan hermoso ser víctima? Yo me quedé de piedra, ¿no? Al leer algo así. Qué bueno es ser víctima, qué bueno es sufrir. ¿Realmente nosotros vivimos así? Y dice en otro lado, dice, hay que darse del todo, hay que negarse del todo. Es preciso que el sacrificio sea holocausto. O sea, si ya podemos, que ya nos autoinmolemos y nos causemos el mayor sacrificio y dolor posible, porque eso es la vida cristiana. Cuando suframos más y más víctimas seamos, mejor, ¿no? Es que es el ideal que perseguimos, ¿no? Nada que ver, ¿no? Si nos vamos a Mateo 16, 24, cuando así de manera indirecta se hace referencia a lo de tomar la cruz y seguir a Jesús, desde luego Jesús no está hablando de que te recrees en tu victimismo y en tu sufrimiento. Al contrario, lo que te está pidiendo el Señor es que salgas de ahí, ¿no? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, Mateo 16, 24, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Eso es un consejo para recrearte en el sufrimiento? No. Lo que realmente se pide aquí, o lo que el Señor nos pide, es que no te concentres en ti mismo y en tu propio sufrimiento, sino en la salvación y en las cargas que puede llevar Jesús por ti y cómo tú, siguiendo su vida y su estilo de vida y siguiendo su ejemplo, te va a aliviar ese sufrimiento, pero no lo vas a eliminar, porque con el sufrimiento no es deseable, pero tenemos que convivir con él. Es que no, es inevitable en muchos casos tener que convivir con ese sufrimiento. Pues ya que tenemos que convivir con él, por lo menos que veamos lo que realmente la Escritura y lo que Jesús nos pide acerca de ello. No te recrees, no te victimices, tienes que convivir con él, pero el Señor da alivio y salida a ese sufrimiento que sientes. Claro, cuando este artículo hablaba del sufrimiento, hablaba también, bueno, ¿cómo se gana la batalla contra el cáncer, por ejemplo, ¿no? ¿Se gana superando la enfermedad? Y si no la has superado, no has ganado la batalla, ¿no? ¿Cuándo se es victorioso ante el dolor, no? ¿Se es victorioso cuando se sobrevive a la enfermedad? Pues no es exactamente así para nosotros, ¿no? Nosotros hemos podido comprobar o ver hermanos que han pasado por un enorme sufrimiento y dolor ante la enfermedad, y su actitud tiene que ver con la esperanza que tienen y en quién han creído y si se sienten o no acompañados por el Señor. Porque tiene que ser realmente desesperante, y la palabra es desesperación, cuando precisamente tenemos que sobrellevar un sufrimiento sin ningún tipo de esperanza y sin nadie en quien realmente podamos confiar. El Señor nos da eso, ¿no? Yo, si me permitís, yo recuerdo una hermana en la iglesia anterior donde estábamos,
que la verdad fue un caso muy triste, pero me gusta a la vez acordarme de ella. Se llamaba Elizabeth Morales Alemán. Esta chica venía de su luna de miel, tenía 27 años. Tenía un dolor abdominal que ella atribuía a que le sentaba mal la comida y poco más. Y resulta que cuando por fin le hicieron pruebas, pues tenía un cáncer ya en estado prácticamente terminal, con 27 años y recién regresada de su luna de miel. Y recuerdo cómo ella vivió la enfermedad, y cuando estábamos toda la iglesia reunida, cómo ella se levantaba y compartía su esperanza con el Señor, muchas veces la esperanza de curarse, claro que sí, pero sobre todo una forma de llevar la enfermedad en la que sobre todo había en ella esperanza, no había desesperación y muchas ganas de compartir su experiencia con sus hermanos. Y finalmente Elizabeth no sobrevivió y murió. ¿Ganó la batalla? Sí la ganó, porque no tiene nada que ver con la enfermedad o con haberla superado, no, sino el modo en que ella se enfrentó en la vida y en esta vida mientras estuvo aquí con nosotros, porque sabía en quién había creído y se sintió en todo momento acompañada por el Señor. Eso es realmente vencer el dolor y vencer la enfermedad. Saber en quién has creído y por quién te acompaña en ese dolor que en muchos casos va a ser inevitable, no vas a poder evitarlo. Si me permitís, muchos de los malentendidos que hay acerca del cristianismo y del sufrimiento y del dolor y cómo los cristianos lo vivimos y cómo es realmente la Escritura, pues curiosamente hay 3 filósofos, y si me vais a permitir, hablo de filósofos, que se les ha llamado los filósofos de la sospecha, los maestros de la sospecha, precisamente porque se dedicaron a denunciar los valores de su tiempo y a desenmascarar cosas que ellos entendían en su tiempo que eran falsos valores. Criticando la Ilustración, normalmente vivieron sobre todo en el siglo XIX, algunos en el siglo XX, pero lo que a mí me interesa de aquí es cómo relacionaron el cristianismo con esto, o qué visión tenían ellos del cristianismo. Cuando os los comente os van a sonar. Estos 3 filósofos que se le llama maestro de la sospecha son Nietzsche, Marx y Freud, ¿no? Incluso Freud, que ha tenido más fortuna como filósofo que como psicólogo, ¿no? En el caso de Nietzsche, por ejemplo, una cosa que se dice mucho de los cristianos y que es absolutamente falsa. Nietzsche decía, y muchos lo creen, que los cristianos ponen la esperanza en un mundo ultraterreno, en otro mundo, y que este mundo es un mundo en el que nosotros nos negamos a vivir, que asumimos que es un mundo de sufrimiento y por tanto no vamos a vivir una vida plena en este mundo, sino que esperamos que vamos a vivir una vida ya cuando estemos con el Señor, en el cielo, con Él, ¿no? En su presencia, ¿no? Y esto es totalmente falso, ¿no? La razón de que piensen así mucha gente, y desde luego viene de la filosofía mucho de todo esto, es la concepción que se tiene de la vida eterna, ¿no? Como una vida que se va a vivir después, y no como una vida que estamos viviendo ya ahora, desde que conocimos al Señor, y que estamos disfrutando de una vida y de una esperanza y de una plenitud de vida que la tenemos ahora y aquí y continúa hacia la eternidad. Esa es la razón por la que se piensa, o muchos piensan, que el cristianismo pone una esperanza en otra vida. No, no, vivimos con esperanza en esta vida, vivimos con plenitud en esta vida y tenemos la consolación del Espíritu Santo en esta vida. Por tanto, es absolutamente falso que los cristianos estemos como esperando a la otra vida para poder disfrutar y tener una vida plena que ya tenemos en el Señor ahora. Luego hay otro malentendido que también habla mucho Nietzsche, que es el tema de la culpa y de la mala conciencia, ¿no? Por el hecho de que se confunda el arrepentimiento con el remordimiento, que no es lo mismo, ¿no? Nosotros, como cristianos, sabemos que existe el pecado daña nuestras vidas y tenemos la oportunidad, y el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos de esa vida de pecado. Pero una cosa es arrepentirte de una vida de pecado y otra cosa muy diferente es sentir remordimiento por el pecado.
que el pecado te reconcoma por dentro. Claro, muchos tienen la idea de que los cristianos estamos así, como reconcomiéndonos por dentro todo el tiempo por el pecado. ¡Ay, lo que he hecho! El cristiano que ha nacido de nuevo y que se ha arrepentido no vive así. Vive con la confianza de que el Señor lo ha perdonado y vive con paz en su corazón. Luego, nada que ver ese remordimiento o esa conciencia reconcomida con lo que realmente los cristianos vivimos. Eso por el lado de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? En el caso de Marx, ¿no? ¿Qué nos dice Marx acerca de cómo los cristianos vivimos? Pues como vivimos en una ideología o en un pensamiento que apaga nuestro sentimiento de injusticia y entonces toleramos la injusticia a nuestro alrededor. Porque claro, como pensamos que la justicia se va a realizar cuando el Señor venga o cuando estemos en su presencia, pues no esperamos o no actuamos cuando se da la injusticia, ¿no? Esto también está totalmente en contra de lo que realmente los cristianos hacemos y sabemos que cristianos como por ejemplo Martin Luther King, que es un buen ejemplo, hicieron cambios sociales y una defensa activa de los derechos civiles y un cambio radical en su sociedad desde sus principios cristianos. Y cualquiera que escuche un discurso de Martin Luther King lo va a ver claramente el cambio social que se produjo en su tiempo y en su época y que prácticamente el principal motor y sus principales ideas es seguir los principios del Señor, los principios cristianos de no tolerar la injusticia. Luego, una vez más, los cristianos no estamos desactivados y con la cabeza baja ante las injusticias, porque supuestamente estamos adormecidos por la doctrina cristiana y nosotros no actuamos socialmente o no intervenimos en las injusticias de nuestro tiempo, ¿no? Y luego nos quedaría Freud, y esta es una idea todavía más común. Él lo decía así, dice, parece que la creación no ha sido hecha o pensada para que el hombre sea feliz. Como existe el mal, como existe el sufrimiento, pues está claro que no puede haber un Dios bueno y que vuela por nosotros, por nuestra seguridad, porque tengamos paz, ¿no? Porque existe sufrimiento en el mundo, ¿no? Un filósofo cristiano que luego salió del ateísmo y se hizo cristiano, que era C.S. Lewis, él también manejaba en su mente esto, ¿no? El hecho de que, dice, si hay un universo lleno de sufrimiento, ¿no? Y de dolor, decir que hay un Dios amoroso es como inferir lo blanco de lo negro. O sea, ¿qué sentido tiene pensar en un Dios amoroso y de bondad y que tú lo deduzcas de un universo que es todo lo contrario, de un mundo que es todo lo contrario, ¿no? Bueno, al final de lo que se trata es que parece que la idea de muchos es que tenemos que tener una cultura, o creen sobre los cristianos que tenemos una cultura de la abnegación, de la aceptación acrítica del victimismo y del sufrimiento como algo pasivo que tenemos que sufrir y soportar y que no hay otra alternativa y que la cultura cristiana es la cultura de soportar el sufrimiento. Claro, en realidad, según cómo definamos la abnegación, podemos decir que somos abnegados o no. A mí hay una definición que me ha gustado, que es la que os voy a leer aquí, que dice: sacrificio como renuncia a algo valioso o precioso con la intención de lograr un propósito o un objetivo de mayor valor. En ese sentido, sí. O sea, si nosotros soportamos o pasamos por una senda de valle de la muerte y pasamos por dificultades, pero sabemos que la finalidad o el fin o el sentido que tiene eso es que vamos a alcanzar un fin mayor y vamos a alcanzar una promesa que el Señor nos ha dado, pues claro que nosotros podemos aceptar mejor el sufrimiento. Ahora, aceptar el sufrimiento por el mero sufrimiento y a renunciar que en esta vida no podamos ser plenos y no podamos ser felices, nada que ver ni con la Escritura enseña, ni con lo que el Señor nos enseña, ¿no?
Claro, si nos atenemos al sufrimiento no nos enseña nada, pues parece que el sufrimiento es algo fortuito, gratuito y sin ningún tipo de sentido, ¿no? Y cuando nosotros pasamos por pruebas, nosotros sabemos, porque la Escritura sí lo enseña, que las pruebas nos perfeccionan y que el Señor permite que pasemos por dolor, por sufrimiento y por pruebas, porque muchas veces el fin es un fin de perfeccionamiento. Y muchas veces nosotros no podemos ver o no podemos saber la finalidad de esa prueba. Pero luego el Señor muchas veces nos revela por qué hemos pasado por esa prueba. Y si el Señor no nos lo revela en ese momento, en algún momento, o quizá ya en su presencia, pues nos lo va a revelar. Pero muchas veces no hace falta ni esperar. Muchas veces vemos cómo algo que nosotros considerábamos indeseable, luego hemos visto que nos estaba ayudando, separando de un mal mayor. Dice en Proverbios 17:3, ¿no? En el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero los corazones los prueba el Señor. El sufrimiento, además, es algo de carácter universal. Afecta a todo nuestro mundo, afecta a la creación. El pecado, pues, causa sufrimiento, muerte y dolor en toda la naturaleza y todo el mundo en su conjunto. Y hasta el punto es así que muchas veces cuando sufrimos dolor o cuando sufrimos, ni siquiera es consecuencia directa de un pecado nuestro o de alguien que tenemos cerca, sino del mismo hecho de que hay pecado en el mundo y que hay dolor y que hay sufrimiento y que viene desde los comienzos mismos de la humanidad, desde que la humanidad y en su primer hombre Adán pues desobedeció y entró el pecado en el mundo. Bien, en Romanos 8 podemos ver mucho de esto, primero en cuanto a cómo el pecado entró en el mundo, cómo el pecado supone dolor para nosotros, cuando dice, a partir del versículo 22, porque sabemos que toda creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Seguro que nosotros estamos cansados de escuchar de las olas de calor, del cambio climático, de cómo está todo desestabilizado, cómo hay plagas, sequías y demás. Pues que no nos suene nada extraño. La creación gime con dolores de parto. El sufrimiento, el dolor y el desajuste afecta a la naturaleza por completo. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Que, por cierto, el cuerpo es una de las grandes fuentes de dolor que tenemos. Y una gran manera en que incluso cuando tenemos paz espiritual, el cuerpo no nos deja descansar, ¿no? Muchas veces, ¿no? Ahora bien, por esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Cómo se supera el dolor o cómo se vive con dolor o cómo se convive con el dolor? Pues porque tenemos esperanza. Y la esperanza no es algo tangible porque aquello que ya nos consuela y que ya tenemos no es esperanza. Gracias a Dios, Dios nos da muchas cosas que nos permite sentirnos bien sin tener que esperarla. Pues el consuelo de nuestra familia, el cariño de los hermanos, eso lo tenemos ya. Pero hay cosas que sí hay que esperarlas. Y tenemos esperanza de que el Señor pues va a volver otra vez, ¿no? Y que el sufrimiento va a terminar, ¿no? El sufrimiento de este mundo, ¿no? Y con eso no estamos haciendo de la necesidad virtud. No estamos diciendo que, bueno, como tenemos sufrimiento, pues vamos a recrearnos en el sufrimiento y decirnos a nosotros mismos que somos muy virtuosos porque estamos sufriendo. Porque el sufrimiento no lo deseamos, pero lo vivimos con esperanza. Y sigue diciendo en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues
¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ya el Señor ya clama por nosotros más que nosotros mismos, ¿no? Más que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No estamos solos. El Señor se desvive por nosotros. El Señor contempla y le duele nuestro dolor. Por algo Él envió al Señor Jesús. Y si hay algo que sea más desesperanzador que el propio dolor, lo comentaré después, es que el dolor no tenga ningún sentido, que es justo de lo que empezábamos a hablar al principio. ¿No tiene sentido el dolor? ¿No tiene sentido el que estés aquí y que estés sufriendo? ¿No hay esperanza de que finalice ese dolor, ¿no? O de que haya algo mayor que nos esté esperando detrás de ese dolor, ¿no? Y sigue diciendo el versículo 28 y nos da más claves sobre esto. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. O dicho de otra forma, muchos de los elementos que vemos en nuestra vida, que son sufrimiento, que son dolor, que son piedra de tropiezo, el Señor muchas veces las permite porque lo que va a venir después o la causa, ese dolor como causa, va a traer algo bueno a tu vida, aunque en ese momento no lo entiendas. Y a veces lo vas a identificar y a veces no. Pero tendríamos que preguntarnos, dentro del propósito de Dios, ¿de cuántas cosas Dios nos ha librado? ¿Sabes de cuántas cosas te ha librado? Dios a través de cosas que no entendías. Más de las que sabes, más de las que puedas pensar. Muchas las desconoces absolutamente. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y esto lo podemos resumir en relación con el dolor con una cosa muy clara. El Señor tiene propósito para tu vida. El Señor tiene propósito incluso para los eventos o para los acontecimientos dolorosos de tu vida. Y incluso cuando habla de predestinación, sin meterme mucho en esto, el Señor tiene un propósito para tu vida. Todo lo que ha pasado, por lo que has tenido que pasar, el Señor tenía algo ahí detrás, que muchas veces no comprendemos o no sabremos. Pero tu vida va más allá o tiene una proyección mayor que simplemente venir en este mundo solamente a sufrir. ¿Realmente hay alguien que pueda entender que los cristianos entendemos que venimos en este mundo a sufrir para luego no sufrir en otro lugar? Otra cosa es convivir con el sufrimiento, que es diferente, ¿no? ¿Y qué esperanza tenemos o en qué esperanza vivimos? Pues dice en el versículo 31, pues, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí viene el sufrimiento, ¿no? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pues ninguna de estas cosas nos va a separar del Señor, ni nos va a quitar la esperanza. Y quien vive con esperanza y quien vive sabiendo quién es el Señor y lo que puede hacer, va a tener consuelo permanente ante todas estas cosas. Claro que como seres humanos podemos flaquear y desesperarnos en algún momento, pero sabemos en quién hemos creído. Pero es más todavía, es que el Señor mismo, el Señor Jesús, nos dio un ejemplo vivo de lo que es perfeccionarse mediante la aflicción y el dolor.
precisamente para darnos a nosotros vida, porque no podemos olvidar una cosa. ¿Crees que has sufrido mucho en esta vida? ¿Y si te dijera bíblicamente que gran parte del sufrimiento que podías haber tenido extra, el mayor posible, el Señor lo llevó en la cruz con él? Y si el Señor sufrió por ti en la cruz para que no llevaras el peso de esa culpabilidad o de ese pecado, que muchos creen que es como los cristianos viven, y es al contrario, que viven con esa paz o esa libertad de no tener ese sufrimiento porque el Señor lo cargó, pues el Señor mismo vivió toda su vida desde que nació como preparación para ir a la cruz. Toda la vida del Señor Jesús fue una preparación para llegar hasta la cruz. Y no fue un camino fácil. O sea, no es que Jesús tuvo una vida o un camino de rosas y en el último momento le tocó sufrir. Fue una ascensión en el que le tocó aflicción y llegar hasta las lágrimas de sangre y luego la cruz. Dice en Hebreos, ¿no?, del 7 al 9, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Mira por dónde. El camino de la aflicción y del dolor fue como el Señor aprendió obediencia. Fue lo que le preparó para llegar hasta la cruz, ¿no? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y cuando ya esa vida de aflicción y de dolor y de perfeccionamiento le llevó a la cruz, fue para liberarnos a nosotros de la mayor parte del peso y de la mayor parte del sufrimiento que nos tocaba a nosotros y no a él. Era cosa nuestra, no era cosa del Señor, pues que el Señor era sin pecado. El pago del sufrimiento y del dolor y de la separación de Dios era para nosotros. Y el Señor Jesús, que se preparó hasta el último momento, desde el comienzo de su vida hasta llegar a la cruz, pues él mismo nos dio un ejemplo de lo que es vivir conviviendo con el sufrimiento, pero dándole su lugar en la vida. ¿O es que nos imaginamos que el Señor Jesús solo vivió para sufrir y que era un victimista? Nos parece que cuando leemos el Antiguo Testamento Jesús se presenta como una víctima, en el sentido de, ay, qué pobrecito, qué mal lo paso, o cómo sufro. Eso no es la vida a la que estamos destinados a vivir, ¿no? Dice en Hebreos 2:10, ¿no? Porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hay una palabra que viene detrás siempre de sufrimiento y muchas veces en la Escritura, que es gloria, precisamente. Que luego comentaré más sobre esto. Detrás de un camino de sufrimiento, pero con el que convives y con el que sabes vivir y que tiene un propósito para tu vida, está un futuro de gloria. No de vivir bien, porque ya podemos vivir bien y ya podemos disfrutarlo. Pero el Señor tiene planes mejores y mayores para nosotros, sus hijos, ¿no? Por eso cuando sufrimos o cuando padecemos, ¿dónde debemos poner nuestros ojos? ¿O dónde debemos fijarnos? ¿O en quién debemos pensar cuando pasamos por esos momentos, ¿no? Pues ya lo dice Hebreos 12, del 1 al 2, ¿no? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿no? De testigos de cómo el Señor fue a esa cruz, ¿no? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, no suframos un peso que ya no es nuestro, ni un pecado por el que ya no debemos sufrir y por el que el Señor ya murió, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, al futuro o al camino que debemos recorrer, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
otra palabra clave en medio del sufrimiento, la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, el sufrimiento, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay un futuro y un camino que recorriéndolo nos lleva a algo bastante mejor que simplemente tener que convivir con el sufrimiento. Así que voy a dejar al menos dos o tres ideas claras en relación al papel que realmente tiene el sufrimiento para nosotros, ¿no? Primero, el sufrimiento no es algo deseable, no es el camino preferible. Nadie está diciendo que lo sea, pero a veces es inevitable. Y cuando pasamos por él, sí que nos permite perfeccionarnos y hacernos mejores. Si recordáis lo que os leía del artículo al principio, decía este hombre que el sufrimiento le había hecho peor persona. No nos dejemos arrastrar por lo que se llama la falacia de la experiencia personal. Si algo personalmente para ti ha sido de una manera, no significa que sea universalizable, que sea válido para todos. Y estoy seguro que no es válido para la mayoría el que el sufrimiento te haya hecho peor. Tengo algún amigo de la infancia que hace poco tuvo un accidente de coche y pasó por mucho y una rehabilitación muy grande y muy difícil volver a caminar y demás. Y tiene más ganas de vivir que nunca. Siente que la vida le está dando otra oportunidad y la está disfrutando más que antes, porque se da cuenta de lo valiosa que es la vida. Luego, no nos quedemos con la falacia personal de que es que el sufrimiento te hace peor persona. A lo mejor a este hombre sí, porque él no lo ha enfocado de la manera adecuada. ¿Qué dice la Escritura sobre ello? Pues en 1 de Pedro, capítulo 1, del 6 al 7, en cuanto vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, inevitable que paséis por ellas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí vuelve a aparecer la palabra gloria otra vez. Sí que te puede servir para algo pasar por la prueba. Sí que te puede hacer mejor. Sí que te puede perfeccionar. Y el Señor es la mejor prueba de ello. Y nosotros, como buenos imitadores de Cristo, debemos vivir y andar como Él anduvo, ¿no? Otro principio en relación al sufrimiento, pues que en el sufrimiento no estamos solos, en nuestro dolor, en nuestra angustia no estamos solos. Y sabemos que Jesús cuando padeció, Él sabe lo que es el dolor. No, el Señor no ignora lo que es el dolor, lo sabe muy bien. Y además nos ahorramos la mayor carga de dolor que pudiésemos llevar porque Él ya la llevó. Y aún puede llevar más de tus cargas si se las entregas a Él. Dice en Isaías, ¿no? 53, del 4 al 5, porque ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El sufrimiento del Señor ha supuesto paz para nosotros. Su llaga ha supuesto curación y alivio al dolor de la enfermedad para nosotros. Luego, no estamos solos ante el sufrimiento. Otro principio más, Dios permite cosas que aunque sean dolorosas para nosotros, quizá ahora o quizá en un futuro que el Señor sabrá o el Señor nos revelará, pues nos están evitando un mal mayor y nos conduce directamente, o incluso nos conduce directamente a algo bueno. Y esto es muy difícil de imaginar a veces. Pero el Señor nos puede apartar de un peligro realmente mayor, incluso de muerte, a partir de un sufrimiento. Hay más de uno que no ha ido a una guerra y a una muerte segura porque poco antes se partió una pierna. Fíjate, partirte una pierna no es nada bueno. ¿Y si te evita la muerte? El Señor sabe por qué permite ciertas cosas, aunque nosotros no lo entendamos. Yo mismo, en mi vida, he lamentado cosas
Y luego el Señor me ha revelado y he visto de manera objetiva, no hacer de la necesidad virtud, y he visto, Señor, de lo que me has librado. Señor, me has dado algo mejor de lo que hubiera imaginado que iba a tener cuando sentía que perdía algo. Y eso es lo que veíamos en Romanos 8:28, que habíamos leído antes. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, dice todas. ¿Sabes de lo que el Señor te ha librado? ¿Sabes lo que el Señor te va a dar después de esto? ¿Lo crees? Por eso es mejor pasar por el crisol del sufrimiento y siendo conscientes de que el sufrimiento sí puede tener sentido, a que nuestra vida carezca de todo sentido. Y lo voy a decir de otra forma. ¿Sabéis qué es peor que el sufrimiento? Pensar que es gratuito y que no sirve para nada. Que te ha tocado sufrir, te ha tocado la china y no hay ningún propósito ni hay ningún alivio para tu dolor. Eso es peor que el dolor mismo. ¿Hay algo peor que el dolor, más punzante y más sangrante? Pensar que no hay nada más detrás de eso. Pensar que no hay propósito alguno para eso. Pensar que no hay nada para ti detrás de eso. Nosotros sabemos que eso no es así. Porque nosotros no hemos venido a esta vida a sufrir, como muchos piensan que los cristianos pensamos o creemos. Yo que me he leído del sentimiento trágico de la vida, ¿no?, de Unamuno, y que me parece un libro tan increíble, ¿no?, donde se ve tanto la necesidad de Dios y de llenar ese vacío de sentido y ese sufrimiento por la falta de sentido. Y al final justo, y siento hacer spoiler porque es la última frase del libro, pero realmente es muy reveladora, dice Unamuno, dice, Dios no te dé paz y sí gloria. No importa lo que estés sufriendo, lo que hayas sufrido o tu carencia de paz. Lo importante es que eso te lleve a algo, que te lleve a un propósito glorioso. Y que al final, pues puedas decir como el apóstol Pablo, ¿no? Pues he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me he mantenido fiel, ¿no?, en medio del dolor, en medio de la tribulación. Una de las cosas que nos hacen sufrir mucho, y a mí me ha pasado, a veces la convivencia con otras personas nos resulta dolorosa. Personas con las que no tenemos afinidad, con las que tenemos que trabajar, que nos muestran su desprecio y demás. Hay una famosa frase de Sartre, ¿no?, que dice, el filósofo, ¿no?, que dice que el infierno son los otros. Fíjate, es decir, lo peor de esta vida es tener que convivir con otras personas. Bueno, que la Iglesia sea un ejemplo de todo lo contrario, ¿no?, de que la bendición es la convivencia con los hermanos, ¿no?, y no soportar al jefe que te desprecia y que prácticamente te demuestra rechazo absoluto, ¿no? Al final, ¿cuál es el mensaje de todo esto? Pues lo tenemos en Apocalipsis 2:10, ¿no? Dice, no temas nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará en algunos de vosotros en la cárcel. Cambia cárcel por cualquier cosa que el diablo haga para hacerte sufrir. Para que seáis probados, como en el caso de Job, ¿no? ¿Qué satisfacción pudo tener Job al final cuando su mujer le dijo maldice a Dios y muérete? ¿Y cómo fue su destino al final? Propósito glorioso, ¿no? Y dice, tendréis tribulación por 10 días. Cambia 10 días por lo que dure. Puede ser cárcel, puede ser cualquier otra cosa, puede ser probado de cualquier manera y quién sabe cuánto tiempo durará. Pero dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Siempre he pensado que esto tiene dos interpretaciones que no son incompatibles la una con la otra. De hecho, creo que las dos forman parte de esto. Ser fiel hasta la muerte es que durante toda la vida te mantengas fiel. Pero ser fiel hasta la muerte significa también que a veces tu fidelidad te puede llevar a morir. En los dos casos,
tu sufrimiento no será el mismo si tienes esperanza. Yo pienso mucho en la imagen de esos cristianos cantando, ¿no? Que eran echados a los leones, ¿no? En el circo romano, ¿no? Como divertimiento, su sufrimiento y su dolor y su muerte para otros. Y sin embargo, ha habido a lo largo de la historia cristianos, personas fieles que no han temido a la muerte, ni al sufrimiento, ni al dolor, porque sabían que el Señor tenía un propósito para su vida. Pues que el Señor nos ayude a entender estas cosas y sobre todo que lo vivamos.